Dice la Biblia, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amados, es cierto que los judíos ahora no aman a Jesús, no son cristianos, y que muchos de sus métodos para tener justicia es a través de la guerra. Dios es un Dios justo, pero es un Dios bueno y sabio, de tal manera que Él hizo que todos los judíos se endurecieran para que nosotros alcanzásemos salvación. Entonces, no todo lo que hacen los judíos, hermanos, nosotros los cristianos aprobamos. Y cuando oramos por los judíos, oramos porque estamos agradecidos con Dios y con ellos, porque a través de ellos vino la palabra de Dios. Entonces dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena cosa al que lo instruye. No exactamente los judíos nos instruyen, pero es un principio. ¿Cómo puedo yo agradecer lo que el pueblo judío ha hecho para los cristianos? Orar, orar para que sean salvos. Pero hoy quiero también comentar algo. Y dice la Biblia en Éxodo capítulo 33. Yo quiero hablar de la Biblia. La Biblia la palabra Biblia viene del griego biblos, y la palabra biblos significa libros. Biblo, libro, biblos, libros. Y nuestra Biblia está compuesta por 66 libros. La Biblia católica, católica romana, está integrada por 72 libros, 6 libros deuterocanónicos. Pero nosotros no tenemos en nuestra Biblia los libros deuterocanónicos, o que también se les conoce como libros apócrifos. Solo tenemos los 66. En el siglo V de nuestra era, un gran pastor, San Jerónimo, le llamó a este conjunto de libros, los 66, la Biblioteca Divina. Y para el siglo VIII, más bien el siglo XIII, también se le fue nombrando los libros. Y actualmente se le dice el libro, porque no hay otro como él. Con el paso de los años, nos ha llegado la Biblia en diferentes tamaños y formatos, pero sigue siendo la Biblia la palabra de Dios. Cuando algunos me preguntan, pastor, ¿cuál es la diferencia de los católicos, cristianos católicos, y los cristianos evangélicos o cristianos protestantes? La diferencia tiene que ver en cómo consideran la Biblia. Los cristianos católicos consideran la Biblia como un libro inspirado por Dios, pero que no tiene el único valor en doctrina y fe y práctica. Para los católicos, también lo que diga el Papa está igual de autoridad como la Biblia. Lo que diga la Iglesia Católica tiene el mismo valor que la Biblia, o lo que diga el consistorio. De tal manera entonces que si alguien comienza a leer la Biblia y dice, no te inclinarás a las imágenes. Salmo 115, vamos a ver. Salmo 115. Cuando dice esto, entonces van
a la iglesia católica, le preguntan al sacerdote y el sacerdote les dice, no, 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 esto que leíste no se debe entender así. Vean lo que dice el Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Cuando una persona común y corriente lee este pasaje de la Biblia, se entiende claro. Los ídolos, las imágenes, aunque tengan ojos, no ven, boca, no hablan, nariz, no huelen, orejas, no oyen, manos, no palpan, pies, no andan. ¿Se entiende? Pero cuando esta persona va a la iglesia católica romana y habla con el sacerdote le va a decir, no, hijo, no, no, mira, esto, esto pasaba antes en la gente que vivía adorando a sus ídolos. Cuando tú vas a la iglesia y vas al altar mayor y el altar menor y vas a los retablos y tú te inclinas a ellos, esos no son ídolos, son santos, porque vivieron antes en vida amando a Dios. Y esos son un ejemplo. Así que tú les puedes orar a ellos y ellos te pueden llevar a Dios. No es cierto, no es cierto. Eso no dice la Biblia. Pero la gente va a pasar por el retablo mayor, el menor y todos los santos donde haya para besarlos, para postrarse, para persignarse entre ellos, para inclinarse ofreciéndole reverencia. Ya. Recuerdo que estaba hablando con un líder del grupo en Nochistlán, Son Naciente. Y dice, no, mira, es que a mí me han enseñado que así como tú en tu casa tienes un cuadro con la imagen de tus padres y tú los recuerdas, pues así nosotros tenemos la imagen de los santos y los recordamos. Y le dije, ojalá y fuera así, pero no es así. ¿Por qué en cada pueblo veneran a San Juan, a Santiago, a San Pedro, a lo que sea, y lo besan, le dan ofrendas, hacen veneración, adoración? Si nada más lo tuvieran ahí, pues pudiéramos tener las fotos, las imágenes como murales de los grandes personajes que vivieron amando a Jesús, como Francisco, Jerónimo, pero la gente no entiende. Entonces, la Iglesia Católica va a decir, mira, mijo, para que no tengas problemas, mejor no leas la Biblia. Yo te la voy a explicar. O quizá otros van a decir, pues ya no la necesito leer. Si yo entiendo una cosa y en la homilía me dicen otra cosa, estoy confundido. Mejor no llevo la Biblia. Por eso nunca verás a un católico llevar su Biblia a la iglesia. Nunca lo verás. Porque llevar la Biblia va a decir, bueno, pues, ¿de qué hablan? Sí está allí, pero pues lo tengo que entender de otra manera. Y algo más también. Para algunos es una ofensa llevar la Biblia a la iglesia católica. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un cristiano católico y de un cristiano evangélico respecto a la Biblia? Para nosotros la Biblia es la única regla de fe y de conducta, nada más. Lo que diga el Papa no tiene valor, lo que dice la Biblia tiene valor.
Lo que diga el consistorio de la iglesia no tiene valor. Lo que dice la iglesia tiene valor. Y si el Papa y el consistorio dicen lo que dice exactamente la Biblia, eso está bien. Y no tiene valor lo que yo digo. Tiene valor lo que la Biblia dice. Y no tiene el valor lo que el mundo diga. Tiene valor lo que la Biblia dice. Esa es la diferencia. Este libro es sagrado. Siguiente. La Biblia es la palabra de Dios. Es Dios plasmando su voluntad perfecta en este libro. No es uno de tantos libros, es el libro, el único libro, la palabra bendita de Dios. Dice segunda de Timoteo capítulo 3. Vamos a ver. Segunda de Timoteo capítulo 3. Gloria a Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Toda la escritura, versículo 16, es inspirada por Dios. Toda, 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 toda. La Biblia no tiene errores. Y si alguien dice que ha encontrado errores, porque yo encontré cuando compré una Biblia hace años, error porque había una letrita que no la escribieron. Eso es un error de imprenta, es un error de impresión, un error de dedo. Y si algunos han encontrado un error, es un error de traducción, porque en los escritos originales no hay ningún error. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esa es la Biblia. No hay errores. La Biblia no contiene errores. Es inerrante, es infalible, es divina, es perfecta. Bueno, ¿qué otra cosa nosotros decimos acerca de la Biblia? Vamos a ver en Éxodo 33:11. Éxodo 33:11. Dice así: hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Qué quiero decir? Que Dios ha hablado en algunos momentos en la historia cara a cara con ciertos hombres y les ha dado su palabra, como en el caso de Moisés. El escritor de Génesis, de Éxodo, de Levíticos, de Números y Deuteronomio fue Moisés. Y Dios hablaba cara a cara con él. Y Moisés escribió todo lo que Dios le hablaba en un libro. Y por eso nosotros tenemos la historia de cómo Adán y Eva fueron creados, porque eso no se sabía hasta que Dios le reveló a Moisés esa historia acerca de Caín, acerca de Abel, todo. Moisés escribió eso. Bueno, quiero avanzar. La Biblia es la palabra eterna de Dios. Es la palabra bendita de Dios. Y es mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Dios hablando al hombre. En el tiempo antiguo, Dios habló cara a cara con muchas personas como Moisés. A otros les habló por medio de sueños y de visiones. Eso está en Job, Génesis 46. A Ezequiel le hablaba por sueños. A Daniel le habló por sueños. A Pablo le habló por sueños. Y a otros profetas Dios usó para predicar el evangelio. Como dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos por los profetas, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Así que Dios se ha revelado y lo hizo con personas. Pero a través de la historia, siempre el plan fue salvar al hombre. Y él plasmó en este libro su plan, el plan de salvación, el plan de redención, que culmina cuando Cristo vino al mundo, fue a la cruz y cumplió las profecías respecto
a lo que el Padre había anunciado. La Biblia tiene una doble función y es registrar la revelación, pero también es mostrar la voluntad perfecta de Dios. La Biblia dice en San Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La expresión verbo en el griego es logos, que significa mente, que significa palabra, que significa pensamientos. En otras palabras, la palabra verbo quiere decir que salió de Dios, esa palabra, Dios hablando, Dios expresando. Por eso la palabra de Dios es Dios mismo. Así que no podemos nosotros negar que Él se ha revelado por su palabra. Él ha expresado sus pensamientos, sus deseos y su voluntad en este libro sagrado. Y el Espíritu Santo pone en nuestra mente, pone en nuestro corazón iluminación para entender lo que Dios quiere que hablemos, que creamos. A través de la historia, la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. Aproximadamente, vamos a redondear, Moisés vivió en el año 1450 antes de Cristo. Entonces, hablemos más o menos que 1500 años antes de Cristo se comenzó a escribir la Biblia por Moisés. Y después de Cristo, el último apóstol fue Juan, el apóstol Juan, en el año 94, 96 después de Cristo. Así que más o menos redondeado 100 años después de Cristo, más 1500 años antes de Cristo, hacemos un total de 1600 años que tardó la Biblia en integrarse con 66 libros. De esos 1600 años, Dios levantó a 40 escritores, entre ellos Moisés, Daniel, Isaías, Jeremías, todos los profetas que ustedes ven, Salomón, Pablo, Pedro, Juan, muchos. Y esos escritores vivieron a lo largo de la historia, en diferentes momentos, en diferentes países. Pero algunos de ellos ni siquiera se conocían. Pero aquí tenemos la Biblia, que es el compendio de todos esos libros y no se contradice. Lo que Pablo escribió no lo contradice Pedro. Lo que Jeremías escribió no lo contradice Marcos. Lo que Isaías escribió no lo contradice Malaquías. Es increíble. Por ejemplo, Isaías escribió 800 años antes de Cristo. Malaquías 400 años antes de Cristo. O sea, 400 años de diferencia no se conocieron. Pero lo que escribieron cada uno de ellos no se contradice. Es un libro perfecto porque el verdadero autor de este libro es el Espíritu Santo. Escribió. Entonces no tiene errores, no contiene errores. Algo más quiero decirles. Es interesante y fascinante la historia de cómo Dios fue trayendo su revelación de tiempo en tiempo a lo largo de la historia. Por ejemplo, Moisés como profeta escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley de Dios: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero antes se usaba un papiro. El papiro era de la caña, imaginemos la caña, un carrizo, pero una caña diferente, y extendían las capitas de esa planta y las unían y hacían como láminas, como si fueran de papel. Y así comenzó a escribirse sobre él. Mucho antes escribían sobre las piedras. Y después, poco a poco, se comenzaron a curtir las pieles y se empezó a escribir en pieles. Por eso, el lugar de Pérgamo era donde curtían las pieles, Pérgamo, de piel. Y hasta hoy tenemos escritos en papel. La Biblia
se ha ido conservando, siendo escrita en diferentes superficies. Pero quiero decirles también que con el paso del tiempo, la Biblia ha sido escrita en nuestros corazones. Sí está escrita aquí, pero Dios dice que debe estar escrita en nuestros corazones. Y quiero entonces que vayamos a meditar en San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 5, dice el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y dice el versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y cómo es que podemos tener la vida eterna en la Biblia? Cuando la leemos, cuando la escudriñamos, cuando la escuchamos, pero cuando la creemos. Esa palabra nos da la vida eterna. Hoy, amados, quiero animarles para que tenga usted la bendición de regalar una Biblia a aquel que no tiene. Cuando usted platique con alguien, coméntele, oye, ¿tienes una Biblia? No, te puedo regalar una. Y la otra, la mayoría de las personas que entran a mi oficina, los padres de familia de la escuela cristiana, siempre les voy a hablar de la Biblia. Es intencional. Les voy a hablar, los que no son cristianos. Y yo les pregunto, ¿tienen una Biblia en su casa? Y algunos me dicen que no, otros sí. Y la segunda pregunta que les digo, ¿y usted ha leído la Biblia o está leyendo la Biblia? Y ellos me dicen, mire, le voy a ser sincero, no le entiendo. Eso es lo que me dicen. Yo no le entiendo. Sé que es hermosa todo, pero yo no le entiendo. No sé por dónde empezar. Y cuando estoy leyendo la verdad, yo no la entiendo. Y eso pasa como le pasó a este etíope. La Biblia dice en el capítulo 8 de Hechos que estaba leyendo y leía el pasaje de Isaías, pero no entendía. Y el Espíritu Santo llevó a Felipe para que se acercara al carro, se subió en una carroza y le pregunta a este hombre funcionario de Candace y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y este hombre le dice, no entiendo. Ojalá hubiera alguien que me explique, que me explique. Y Felipe le comenzó a explicar, se convirtió a Cristo, fue bautizado y se levantó, dice la historia, una iglesia fuerte en Etiopía. Hermanos, mucha gente no entiende la Biblia. La lee, pero no la entiende. Y eso puede pasar en algunos que son mixtecos, que su primera lengua es el mixteco y su segunda es el español. Y no le entienden. Entonces, yo les invito, amados, para que ustedes se conviertan en Felipes para explicar la palabra de Dios a la gente. Tómenle un pasaje. Es más, ¿sabe cómo hago? Digo, ¿cómo ha estado? Bien. ¿Cómo le va? Todo bien. Y ya me platican de su familia, de sus hijos, de la escuela. Y le digo, ¿le gustaría orar? Y se quedan pensando que van a hacer mucho tiempo. Le digo, no, no va a tardar mucho tiempo. Y le digo, lo que usted me acaba de decir, se lo voy a explicar en la Biblia. Mire, la Biblia dice que Dios puede sanar a su hijo, porque a veces piden permiso por su hijo. O es que tengo problemas con mi familia. Mire, la Biblia dice, y en la Biblia está todo. Y entonces le comienzo a explicar y me dice, oiga, qué bonito. Y entonces le recomiendo que descargue en su celular
una aplicación de la Biblia Reina Valera, hablada. Y ya están escuchando. Por ejemplo, hoy yo lo tengo aquí voy a mostrarles, Hebreos 6, aquí lo tengo. Como yo Hoy dando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras buenas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos. fíjese, esta es la velocidad normal. Yo la escucho con la máxima velocidad porque estoy ocupado haciendo otras cosas. Es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. No se entiende mucho, quizá. Pero lo que voy a lo siguiente. Tú puedes usar el celular, poner un audífono y mientras tú estás trabajando, tú estás escuchando. Créeme, solo por escuchar la palabra de Dios, tu mente estará ocupada. Cuando estás cocinando, escuchas la palabra de Dios. Estás lavando, haciendo el quehacer, escuchas la palabra de Dios. Estás viajando, estamos viajando, yo viajo seguido, escucho la palabra de Dios. Mire, le voy a dar una de mis experiencias. Cuando yo escucho la palabra de Dios, muchas veces el mismo pasaje, yo digo, ¿cómo es posible? Tengo muchísimos años escuchando la palabra de Dios y no había entendido esta frase. Y eso me pasa. Y cuando eso ocurre, corro rápido a escribirlo en una libreta. Digo, gracias Dios, qué tesoro, qué mensaje. Y me anima, me fortalece. Pero otras veces me siento y comienzo a leer, a investigar, a estudiar, a comparar, me paro, me detengo para uso personal. Entonces, yo les animo, hermanos, que ustedes lean la Biblia, escudriñen la Biblia. Hermanos, este es el secreto. Dice la Biblia, el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es como si fuera yo caminando y la lámpara me va a alumbrar mi camino. Es el principio para tomar decisiones. Normalmente tomamos decisiones cuando estamos cansados, cuando estamos enfermos, cuando estamos tristes, cuando estamos solos, cuando estamos hambrientos, cuando estamos miedosos, cuando estamos preocupados, cuando estamos alegres. No, debemos tomar decisiones basadas en la Biblia, no en mis emociones. Tenemos que tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. La Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hermanos, si tan solo todos ustedes y yo dedicáramos todos los días un tiempo para leer la Biblia, bien, y orar, estaríamos fuertes en nuestra fe más de lo que ahora somos. ¿Qué dicen, hermanos? Mucho más. Que leyéramos la Biblia
todos los días. Que tuviera usted el hábito de decir, voy a levantarme temprano y voy a dedicar un tiempo para leer la palabra, para orar y para cantar. Un devocional personal. Estoy seguro, hermanos, que su vida, la mía, todos, sería diferente. La palabra de Dios. Estamos a veces tan ocupados en otras cosas que hemos descuidado el alimento para nuestra alma. Yo les animo, hermanos, con todo mi corazón, para que ustedes lean la palabra de Dios todos los días. De hecho, ya prácticamente vamos a terminar, ya estamos en el Nuevo Testamento, ya estamos avanzando, ya nos quedan pocos libros para terminar este año de leer la Biblia. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Vamos a continuar leyendo la palabra de Dios? ¿La vamos a amar? ¿La vamos a escudriñar? ¿Sí? Les invito a ponerse de pie.